su Biblia ahí, hermanos, y ábrala por favor en Mateo capítulo 16. Please open your Bibles to Matthew chapter 16. Mateo capítulo Matthew 16. chapter 16. Eso es bueno. God is good. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Matthew chapter 16, starting with verse 13. Dice el verso 13 de la siguiente manera. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire la respuesta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Reading from Matthew chapter 16, starting with verse 13 to 17. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? And they said, some say John the Baptist, others Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered him, blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos. El corazón que esté preparado, dispuesto y deseoso de oír tu voz, yo sé que va a escuchar tu voz. Señor, que siempre deseemos escuchar esa voz. Y gracias porque no se ha cortado. Gracias. Y lo que nos hables a ti daremos siempre gloria. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. You may be seated. Cuando vemos este pasaje, hermanos, When we see this passage, nos damos cuenta de que hay un mensaje que el Señor quiere dar a sus seguidores. there's a message that the Lord wants to give to his followers. En este pasaje el Señor quiere dejar una enseñanza. In the scripture, Jesus wants to leave a teaching. Y quiere que esta enseñanza se quede para siempre en el corazón de sus seguidores. And he wants this message to remain in the hearts of his followers. Ahora, esta enseñanza era poco diferente, no porque el Señor diera algo que fuera diferente, This message was a little different, not because Jesus was giving something different, sino porque esta era para sus seguidores. but because this was for his followers. Constantemente el Señor hablaba a las multitudes. Many times Jesus spoke to their multitudes. Y entre esas multitudes había personas que deseaban seguir al Señor. And in that multitude there were people that wanted to follow Jesus. Otros solamente querían un beneficio de parte del Señor. Some only wanted to benefit from the Lord. Y otros simplemente quizás andaban por curiosidad. And some probably went just for curiosity. Y cuando el Señor hablaba a las multitudes, les hablaba de manera que todos entendieran. And when Jesus spoke to the multitudes, he did it in such a way that everybody could understand it. Pero aquí le va a hablar a sus seguidores. But here he's talking to his followers. No le va a hablar a cualquier grupo. He's not talking to just any group. Le va a hablar a aquellos que habían decidido seguirle a Él. He's speaking to those that decided to follow him. Así que no era cualquier grupo, no era cualquier persona, eran los que el Señor no solamente había escogido, sino que le estaban siguiendo de todo corazón. So this wasn't any group, any common group, but it was the people that had decided to follow Jesus with all their heart. Y lo que aquí les va a decir era para que quedara para siempre clavado en el corazón de esas personas. And what he's going to tell them right now is going to be something that he wants to stay in their hearts. Ahora, la enseñanza que le va a dar el Señor Jesús empieza con una pregunta. Now the teaching that Jesus is going to give them starts with a question.
Ahora, regularmente pensamos que una pregunta la hace una persona porque no tiene una respuesta. Normally we think that somebody asks a question because they don't have an answer. Pero el Señor hacía preguntas, no porque Él no sabía, But Jesus would ask questions, not because he didn't know, sino porque Él quería que sus seguidores entendieran la importancia de esa pregunta. but he wanted his followers to understand the importance of that question. Y que a través de esa pregunta entendieran la lección. And through that question, they would see a lesson. ¿Verdad que cuando usted enseña, una de las formas que usa es una pregunta? You know, when you teach, one of the ways you teach is with a question. Y en esa pregunta hay significados. And that question, there's a significance in it. Ahora, las preguntas, todas las preguntas requieren respuesta. Now, all questions require an answer. Ahora, tome en cuenta quién lo va a preguntar. Es el Señor Jesús. Keep in mind who's asking the question, the Lord Jesus. Y tome en cuenta a quién le está preguntando. And keep in mind who he's asking. No era cualquier Not persona. any person. Ya eran seguidores del They Señor. were already followers of Jesus. Y para ellos va a haber una lección muy importante. And for them, there's a lesson that's very important. Muchas veces las preguntas se hacen para hacer reflexionar a la persona. Many times questions are asked to make a person reflect. Porque a través de la pregunta, cuando nosotros la recibimos, Because through the question we receive it, si tomamos en serio las if preguntas, we take that question seriously, vamos a llegar a un punto con esta pregunta que me están haciendo, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? with this question, I'm going to see what I'm learning. O con esta pregunta, ¿qué es lo que me está enseñando el que me está Or preguntando? with this question, who's asking me, trying to teach me? Ahora, Jesucristo como el Maestro perfecto, Now, Jesus is the perfect teacher. uno de los métodos que usó para enseñar a sus seguidores One of the methods that he used to teach his followers fue a través de las preguntas. was through questions. Así que tomemos en cuenta la pregunta que hizo aquí el Señor. So let's look at the question that he asked, that Jesus asked to his followers. Ahora, el Señor no iba a estar para siempre aquí terrenalmente hablando. Now, the Lord was not going to stay on this earth for a long time, speaking in earthly terms. Él estuvo 3 años ministrando aquí en la tierra. He ministered for 3 years here on the earth. Pero esos 3 años iban a llegar a su límite y él tenía que irse. But those 3 years were going to end and he had to leave. Vimos hace semanas pasadas cómo el Señor fue a la cruz. We saw weeks ago how Jesus went to the cross. Vimos cómo el Señor We resucitó. saw how Jesus resurrected. Vimos el mensaje, los mensajes que dio cuando estaba en la cruz del Calvario. We saw the messages that he gave when he was on the cross. Vimos cómo aquellas mujeres fueron para ver la tumba y Jesús ya no estaba ahí. We saw how those women went to the tomb and he wasn't there. Porque terrenalmente él había terminado su misión. Because earthly he had finished his mission. Pero antes de irse, él tenía que dejar muy claro en sus seguidores algo importante. But before he left, he had to leave something very clear in his followers. Y eso que él quería que quedara para siempre en el corazón de sus seguidores, And what he wanted to stay in the heart of his followers, lo hace saber a través de una pregunta. he does it through a question. Están sus seguidores y les dice, His followers in front of him and he asks, ¿quién dice la gente que soy yo? who do people say that I am? ¿Qué es la opinión que tiene toda la gente acerca de mí? What is the opinion that people have about me? ¿Qué es lo que están diciendo de mí? What are they saying about me? Ahora, los religiosos tenían un punto de vista. Now, the religious people had a point of view. Decían que Jesús era falso. They said that Jesus was false. Otras personas simplemente no querían saber quién era Jesús. Some other people didn't want to know who Jesus was. Y el Señor les hace esa pregunta y le contestan los discípulos. The Lord asked this question and his disciples answered. Y le dicen, pues, una gente está diciendo And they said, some people are saying que tú eres Juan el Bautista. that you're John the Baptist. Ellos dicen, ese Jesús es Juan el Bautista, And they said, resucitó. Jesus is John the Baptist who resurrected. Porque Juan estaba muerto. Because John was already dead. Y decían los que creían en la reencarnación, And those that believed in incarnation, Juan el Bautista ha reencarnado. John the Baptist has reincarnated.
Y ese que se llama Jesús es Juan el Bautista. And that one who calls himself Jesus is John the Baptist. Era la opinión de la gente. That was the opinion of the people. Pero otras personas, la opinión de Jesús era la siguiente. But other people, their opinion was, Otros decían, es Elías, some would say it was Elijah, ese profeta que tanto admiró el pueblo de Israel. that prophet that the people of Israel admired a lot. Y decían, ese Jesús no es otro más que Elías, un profeta. And they would say that Jesus is only Elijah, a prophet. Bueno, y otros decían que era Jeremías. And others said he was Jeremiah. Y luego, algunos otros decían, pues quizás sea cualquier profeta. And some would say maybe he's just another prophet. Esa es la opinión que la gente tenía del Señor. That's the opinion that people had about Jesus. Pero llega un punto clave el Señor. But there is an important point that Jesus Pero comes to. ustedes, ¿qué dicen? But who do you say I am? Para ustedes, ¿quién soy yo? For you, who am I? Quizás esta pregunta lo sacó fuera de balance, hermanos. Maybe this question took them out of their base. Porque no pensaban que les iba a hacer el Señor esa pregunta. Because they didn't think that Jesus was going to ask them that question. Pero les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? But he said, who do you say that I am? Aquí llegamos a un punto clave, Here hermano. it comes to an important point. El propósito que tenía el Señor con esta pregunta The purpose that Jesus had with this question es que sus seguidores fueran conscientes, is for his followers to be conscious, plenamente conscientes, quién es Jesús. truly conscious of who is Jesus. Que los corazones de sus seguidores That in the hearts of his followers, tuvieran la convicción firme they had that firm conviction. y pudieran decir, yo sé quién es Jesús. They could say, I know who Jesus is. Yo sé quién es el I Maestro. know who the Master is. Quería que esta convicción estuviera en sus He corazones. wanted this conviction to be in their hearts. Porque lo que iba a pasar en el tiempo futuro, Because what was going to happen in the future, iban a enfrentar cosas muy they difíciles. were going to face difficult times. Iba a haber persecución, iba a haber muerte, Persecution, death, iban a ser they despreciados. were going to be despised, Todo por causa de su fe. all because of their faith. Por eso el Señor está consciente que sus discípulos deben de reconocer quién es Jesús. That's why Jesus was conscious of the fact that his disciples need to know who is Jesus. De lo contrario, se verían en tremendos problemas. Otherwise, they would be in a big problem. Ahora, hay una necesidad, hermanos. Now, there is a need. Siempre ha habido una necesidad, pero hoy la necesidad es más grande hoy en día. And there's always been a need, but today that need is greater. Y esta necesidad la puede estar pasando la iglesia, And this need, the church could be going through it. que no sabemos con mucha seguridad quién es Jesús. Yeah, we don't know with a lot of security who is Jesus. No tenemos en ocasiones la seguridad, la certeza. Sometimes we don't have the assurance. Y por no haber esa convicción, And because that conviction is not there, la iglesia de hoy en día estamos pasando por un momento difícil. the church today is going through a difficult time. La iglesia de hoy en día tenemos que saber quién somos en Cristo. The church today has to know who we are in Christ. Porque el que no sabe quién es en Cristo está corriendo peligro. Because he who doesn't know who he is in Christ is having big danger. Su fe puede estar debilitándose. His faith might be getting weak. La seguridad de su corazón puede comenzar a ir de menor en menor. His security in his heart might go less. Pero cuando hay esa seguridad de sabemos quién es Jesús, So when there's that security of knowing who Jesus is, puede venir muchas cosas a nuestra vida. we can face a lot of things in our life. Pero nuestra fe permanece en el But Señor. our faith remains in Jesus. Algo importante que tenemos que entender. Something that's very important that we need to understand. Hay muchas formas de llegar a conocer algo o alguien. There's many ways of learning or somebody or something. ¿Usted quiere saber de un tema? You want to know about a particular theme? Estudie el tema. Study that theme. ¿Usted quiere conocer de una persona? You want to know about a person? Estudie datos de esa persona. Study about that person.
Ya sea persona que quizá ya no existe, Maybe it's a person that doesn't live anymore. o quizás sea una persona que existe hoy en día. Maybe it's somebody who's alive today. ¿Usted quiere saber de esa persona famosa o no famosa? You want to know about that person who's famous or not famous? Simplemente infórmese de esa situación o de esa persona. You only have to get informed about that person, Y usted va a aprender mucho. and you're going to learn a lot. Porque por medio del estudio y de la información, hermanos, podemos hacernos conocedores. Because through study and information, we become knowledgeable. Hoy en día hay muchas maneras de informarse de algo, hermanos. Today, there's a lot of ways to get information about something. Es más, con la tecnología de hoy en día, usted quiere saber algo, métase a internet y ahí le da toda la información. Especially with technology today, if you want to know something, just go into the internet. Y entre más aprenda, usted se va a oír como un experto. And the more you learn about it, you're going to sound like an expert. ¿Por qué sabe tanto? ¿Por qué conoce tanto un tema? Why do you know so much about a theme? Que lo estudió. Because you studied it, Llegaron toda la información. and you got all the information. Eso es una de las formas de poder conocer a algo o a alguien. And that's one way you can learn about somebody or something. ¿Quiere conocer un personaje? You want to learn about a person? Busque un libro que hable de la biografía de él o de ella. Look for a book that talks about the biography. Y ahí usted se va a dar cuenta quién es, dónde nació, sus padres, sus abuelos, su cultura, etcétera, etcétera, You're etcétera. going to learn when they were born, their ancestors, and so forth. ¿Cómo lo aprendió? Por medio de la información que usted obtuvo. And having to learn through information you learned. Pero hay otra forma que podemos nosotros entender o saber, hermanos. But there's another way that we can know something. Cuando hay un contacto directo. When there's a direct contact with someone. Si el conocimiento nos ayuda para aprender de algo, If hermano, knowledge helps us to learn about something, el conocimiento personal y directo es esencial, hermanos. the personal contact is very important. Ahora, la información que nosotros tenemos o aprendemos Now, the information that we learn or we have ayuda, hermano. helps. Pero la experiencia personal But the personal experience cambia y transforma, hermano. changes and transforms. Lo que el Señor Jesús quería y quiere hoy en día que sus seguidores entendieran esto. What Jesus wanted them to do is for them to understand this. Que no es solamente por el conocimiento de aprendizaje, It's hermano. not only about knowledge that you learn. Podemos aprender mucho, gloria a Dios, You sí, can learn hermano. a lot about a lot of things, praise God. Pero el Señor quería algo más. But the Lord wanted something else. Quería que aprendiéramos a través o por medio de la experiencia personal. He wanted us to learn through a personal experience. Y hay una necesidad hoy en día. And there's a need today. Cuando usted le pregunta a un creyente por qué sigues al Señor, When you ask a believer, why do you follow Jesus? algunos van a batallar para darle la respuesta. Some are going to struggle to give an answer. Y quizás algunos ni saben ni por qué lo están Maybe siguiendo. some don't even know why they're following. O algunos se dan una idea simple o básica. Or some might have an idea, a basic idea. Pero el Señor nos da una tremenda lección a través de esta pregunta. But the Lord gives us a great lesson through this question. Él no quería que sus seguidores de ese tiempo, ni los seguidores de hoy en He día, didn't want his followers from then or today tuvieran un conocimiento solamente superficial. to have a superficial knowledge. Que no fueran a decir estos seguidores del Señor: That his followers would not say, bueno, yo creo en Jesús porque aquellos dicen que es Elías, por eso yo también creo como ellos, que él es Elías. because those people say he's like Elijah, he's Elijah, so I believe just like him. Eso se llama creer un punto de vista de segunda mano. That's believing a knowledge from a second point of view. Pero el Señor quería que más que todo fuera una experiencia personal. But the Lord wanted it to be a personal Para experience. ustedes, ¿quién soy yo? For you, who am I? Bueno, el pastor dice que el Señor Jesús es, por eso yo creo en eso. Maybe the pastor says that Jesus says, so that's why I believe in it. Estás aprendiendo de segunda mano. You're learning from second hand. Tienes información porque alguien te la dijo. You got information because somebody gave it to you or told you. Y cuidado, porque esa información de segunda mano And be careful because that second hand information no va a ser suficiente en ciertos tiempos. won't be enough in certain times. Tú no puedes. Aquellas personas cuando oraron por un endemoniado, dice la Biblia, ¿no? When those people prayed for a person that was demon possessed, the Bible says, Fueron y oraron por el endemoniado they went to pray for the person that was demon y le possessed. dijeron: en el nombre de Jesús
Jesús, el que predica Pablo. They said in the name of Jesus, who Paul preaches about. Tenían la información, sí, hermano. They had the information. Sabían lo que Pablo hacía. They knew what Paul did. Conocían el nombre que Pablo usaba, que era el nombre del Señor Jesús. He knew about the name Jesus, which Paul used. Pero ellos en sí no tenían la experiencia personal con el But Señor. they didn't have that personal experience with the Lord. Y hay una diferencia en aprender del Señor Jesús y hay una diferencia en tener una comunión personal con el And Señor. there's a difference about learning about Jesus and having a personal experience with Him. Ahora, por eso hay una necesidad hoy en día. And that's why there's a great need today. Y usted y yo tenemos que saber que hay que suplir esa necesidad. And you and I have to know we need to supply that need. ¿Quién es el Señor Jesús Who para is the usted? Lord Jesus for you? Oh, es el que me saca de los problemas. Oh, nada más eso. He's the one that gets me out of problems. Only that. Es el que ahí tocó el timbre y me resuelve los problemas. He's the one I can ring the bell and He'll Que resolve my poco problems. conocimiento tiene de That's Jesús. very small knowledge about Jesus. Bueno, el Señor es alguien que está ahí para complacerme todos mis deseos. Oh, He's somebody who's there to fulfill all my needs. Si tengo algunos caprichos, nada más le digo al Señor y Él es el que me suple todo lo que yo If deseo. I have any wants, all I have to do is just go to Him and He'll give me that desire. Si ese solamente es tu conocimiento de Él, estamos cortos. If that is your only knowledge you have, that's not enough. Tenemos que ir más allá, hermanos. Si es lo que el Señor quería. What did Jesus want? A través de esa pregunta que les hace a sus Through this seguidores. question that He's asking His followers. Ahora, hay verdades que se dijeron acerca del Señor Jesús. Now, there were truths that were said about Jesus. Si usted va a su Biblia, escuche lo que dice Juan 1:29. Listen to what the Bible says in John 1:29. Lo que se decía del Señor Jesús. What was said about Jesus. Y ahí en el capítulo 1 de San Juan, In John chapter 1, escuche lo que dice el verso 29. listen to verse 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. John chapter 1 verse 29. The next day, he's talking about John, he said he saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Dice Juan, ese que está ahí es el Cordero de Dios. John said that he who was there is the Lamb of God. Y no solamente es el Cordero de Dios, sino que Él es el que quita el pecado del Not only mundo. is he the Lamb of God, but he's the one that takes away sin. La gente que estaba escuchando a Juan quizás se asombraron. Maybe the people that were listening got surprised. No esperaban que Juan hiciera esa declaración acerca del Señor They didn't Jesús. think that John was going to make that declaration about the Lord Jesus. Pero creo que con esa declaración de Juan, But what I believe with that declaration that John made, de que Jesús es el Cordero de Dios, that Jesus is the Lamb of God, con esa declaración mucha gente entendió algo. but with that declaration, a lot of people understood Que something. ese que estaba ahí no era cualquier hombre. That the man that was there was not any man. Esa persona que estaba ahí no era una persona común y corriente. That man that was there was not a common man. Con la declaración de Juan se dieron cuenta que ahí estaba el que perdona pecados. With the declaration that John made, they found out that there's the one who forgives sin. Que ahí estaba el que iría a la cruz para pagar el pecado por todos nosotros. There was the one that would go to the cross to pay the price for all our sins. Y podemos imaginarnos que mucha gente que escuchó esta declaración And we can imagine that a lot of people who heard this declaration seguía a Jesús porque sabía quién era Jesús. followed Jesus because they knew who Jesus was. Cuando usted y yo sabemos quién es Jesús, hermanos, When you and I know who Jesus is, brothers, no vamos a ser seguidores temporales solamente. we're not going to be temporary followers. No solamente cuando las cosas marchan bien. Not only when things are going well. No solamente cuando nosotros nos imaginamos, Not only when we imagine something. sino que vamos a ser seguidores del Señor continuamente, But we're going to be followers of continually. porque sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del Because we know who's mundo. the Lamb of God that takes away sin. No solamente es alguien que me da moneditas cuando le pido, He's not somebody who only gives me what I want. no solamente que complace todos mis Not caprichos, somebody who gives me my desires. sino tengo la conciencia plena de que Él es el Cordero de Dios, But I'm conscious of the fact that He's the Lamb of God.
Qué hermoso cuando la iglesia camina con esa It's convicción. wonderful when the church walks with that faith. Porque hay ocasiones que si Dios no hace lo que yo le pedí, Because sometimes if Jesus doesn't do what I want, ya no quiero nada con él. I don't want to do it. I don't want anything to do with him. Porque le pedí algo y él no me lo dio. Because I asked something and he didn't give it to me. Así que si él no me da lo que yo pido, olvídate, Señor, yo ya no voy a ser un seguidor tuyo. So he doesn't give what I want, forget Jesus. I don't want anything to do with him. Eso demuestra que le estoy siguiendo por una conveniencia personal y material. That's where it shows that I'm following him only for something I want. Pero el pueblo de Dios no seguimos solamente por eso, amén, hermanos. But God's people don't follow just for that. Él es el que nos ama, amén, pero no solamente le seguimos porque Él es nuestro sanador. He loves us and he heals us, but that's not the only reason we follow him. Él suple nuestras necesidades, pero no le seguimos solamente porque suple mis He necesidades. provides our needs, but that's not the only reason we follow him. Le seguimos porque tenemos la convicción de que sabemos que Él es el Cordero de Dios. We follow because we have the conviction of knowing that he's the Lamb of God. Iglesia, que no se nos olvide Church, estas let us not verdades. forget this truth. Mira lo que dice Mateo capítulo 1 y verso 21. Look what Matthew 1:21 says. Declaraciones, hermanos, Declarations que deben de estar permanentes en nuestro corazón. that should be in our hearts permanently. Cada día, cada día, cada día. Every day, daily. Cuando el ángel llegó ante esta joven María, When the angel appeared to Mary, le dio un tremendo mensaje, hermano. he gave her a great message. Y dice las palabras de este ángel hacia María. And this angel told Mary, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Matthew chapter 1 verse 21. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Se dijo que él era y que él es el Salvador del mundo. It said that he was and he is the Savior of the world. Y hoy en día la iglesia tenemos que tener esa seguridad y esa And convicción. today the church has to know this and have this conviction Que él es el Salvador del mundo. that he is the Savior of the world. Que nadie más hay salvación solamente en el nombre de There's Jesús. no salvation through anybody else, but only through Jesus. En ninguna hay otra salvación No other way of solamente en salvation, Jesús. only in Jesus. Esa convicción, hermanos, esa convicción, iglesia, de tener ese punto bien centrado en nosotros. That conviction that we should have very strong in us. Al Señor que sirvo, Él es el Salvador del mundo. The Lord that I serve, he is the Savior of the world. Él es el Salvador del mundo. He is the Savior of the world. Y en nadie más hay perdón de pecados, And then there's no solamente other way en to have Jesús. forgiveness of sin, only through Jesus. Declaraciones fuertes. The strong declarations. Estas verdades que, hermanos, deben de estar clavados en nuestros corazones y The en nuestra truths that vida. should be in our hearts and our lives. En ocasiones puede suceder que se aleja uno del Señor por cosas pequeñísimas. Sometimes people get away from the Lord, leave the Lord because of small things. Pero cuando usted sabe quién es el Señor Jesús, But when you know who Jesus Christ is, usted va a permanecer. you're going to remain faithful. Y va a permanecer. And you're going to remain Y va a faithful. permanecer. And you're going to remain Y faithful. va a And permanecer. you're going to remain faithful. Quizá algunas veces las cosas no salen como nosotros pensamos. Maybe things sometimes don't come out the way we wanted them to. Hay cosas que suceden, no entendemos. There's some things that we don't understand. Pero dice la palabra que lo que hoy no entendemos, lo entenderemos después. But the Bible says there's things that we don't understand right now, but we will in the future. Pero aunque no entendemos muchas cosas, que no quite de nosotros la fidelidad hacia Dios. But because we don't understand a lot of things, let it not take away our faithfulness in God. ¿Y qué es lo que me va a ayudar a que me permanezca fiel en And el what's going to Señor? help me to remain faithful to the Lord? Saber quién es Él. To know who He is. ¿Ve por qué el Señor les pregunta quién dicen que soy yo? Do you see why Jesus asked, who do you think I am? Porque si ustedes no saben quién soy yo, más adelante ustedes van a ser terminados. Because if you don't know who I am in the future, you're gonna stop following. Su fe va a ser debilitada. Your faith will be weakened. Su confianza en Dios va a ser debilitada. Your trust in God will be weakened. Se van a alejar muy rápido de mí. You're gonna go away from the Lord. Pero cuando tengan la certeza quién soy yo, van a seguir adelante. But when you have the certainty of who Jesus is, you're going to follow forward.
Miren lo que dice San Juan capítulo 1, hermanos. Look at John chapter 1. Una tremenda declaración de A quién es tremendous Jesús. declaration of who Jesus is. San Juan capítulo 1. John chapter 1. Escuche lo que dice el verso 1 y después el verso 14. Listen to chapter 1, verses 1 and then verse 14. Está hablando del Señor Jesús, hermanos. It's talking about the Lord Jesus. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. John chapter 1, starting with verse 1 and then jumping to verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Está diciendo Juan lo siguiente. This is what John is saying. Ese Jesús que estamos viendo This Jesus that we're seeing no es cualquier is persona. not just any person. Él en el principio ya era el verbo. From before, He was already the beginning of the Word. Y el verbo estaba con Dios And the Word was with God. desde la eternidad. So from eternity. Y ese verbo es Dios. Era And that Dios. Word is God. Le está diciendo es alguien que está desde la eternidad. He's saying that somebody that's been there since eternity. No es alguien que nació de la noche a la mañana. It wasn't somebody that just was born from one day to another. No es alguien que trajo una ideología diferente. It wasn't somebody that brought a different biology. Dice Juan, él era el verbo. John said He was the Word. Pero luego dice algo glorioso en el verso And 14. then He says something glorious in verse 14. Y aquel verbo se hizo carne. And the Word became flesh. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. And the Word became flesh and dwelt among us. Y vimos su gloria. And we've seen His glory. No era cualquier hombre, no es cualquier He hombre. wasn't just any man. He's not just any man. Es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y hoy en día seguimos reconociendo. He was the Word that became flesh and dwelt among us, and we recognize it even today. ¿Quién es el verbo eterno y que él vive por los siglos de los siglos? He's the eternal Word and will live forever. Y no solamente es algo imaginario, es una realidad. And it's not something we imagine, it's real. Al grado que llegará el día, hermanos, To the point that we will see the day en que dice la palabra del Señor y se va a cumplir al pie de la palabra. that the Word said, the Bible says that He's going to fulfill everything He said. Que llegará el momento que le veremos cara a cara. There will be the day that we'll see Him face to face. ¿Ya escuchó lo que dije? Did you hear what I said? Le veremos cara a cara. We will see Him face to face. Ya no va a ser porque el pastor predicó, porque el maestro enseñó, It won't be because the teacher taught or somebody said it, o porque el hermano me dijo esa verdad, or because a brother told me that truth. sino porque va a ser algo que se va a concretar completamente. But it's something that's going to be fulfilled completely. Le veremos tal y como Él We will see es. Him just as He is. Gloria a Dios. Glory to God. Hermanos, caminemos con esa convicción. Brothers and sisters, let's walk in that faith. That Que conviction. venga lo que venga, cualquier se nombre la situación, permanezcamos fieles. That it doesn't matter what we face, we're going to be faithful. Por eso el Señor les hace la pregunta para que entendieran una gran verdad. That's why the Lord asked them that question, so they understand a great truth. Si ustedes saben quién soy, le está diciendo, He's saying, if you know who I am, van a permanecer. you're going to remain. Pero si ustedes no saben quién soy yo, But tarde you o don't know who I temprano van a desfallecer. Sooner or later, you're going to depart. Esa es la convicción que lo hace usted seguir adelante. That's the conviction that makes you go forward. El que no está muy seguro dice, no sé, quizás, pues, The one me that's not gusta sure. cosas de la iglesia, más o menos. Usted no sabe quién es en realidad el If you centro don't know who He is, principal. you're going to say, I think, I'm not sure.
But when you know Him, you will remain faithful. Hay declaraciones, hermanos. There's declarations. Vimos la declaración que dijo Juan, hermano. We saw the declaration. Él es el of Cordero de He Dios. is the Lamb of God. Vimos la declaración que hizo el ángel cuando le habló a María. We saw the declaration that the angel told Mary. Vimos la declaración del teólogo Juan cuando dice era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. We saw the declaration that John made when he said the word in the beginning was the Word and the Word was God. Es decir, eran frases que venían para decir quién era el Señor. There were phrases that came to say who Jesus was. Les digo algo sorprendente. You want to hear something that's surprising? Aún Satanás en una ocasión hizo una declaración. Even Satan at one time he made a declaration. ¿Sabe cuál fue la declaración de Satanás, de los demonios? The Satan of the demons. La declaración acerca de Jesús. The declaration that he made about Jesus. Dijeron, nosotros sabemos quién eres. They said, we know who you are. Eres el Hijo de Dios. You're the Son of God. Una declaración de It was a declaration they made. Pero ahora viene algo que también, hermanos, se funda nuestra fe en el Señor. But there's something now that's coming that also helps set the foundation of our faith. Y los voy a leer rápido porque cada una de esas tiene un significado grande, ¿no? And I want to read them fast because each one of them has a big declaration. San Juan capítulo 14. 1 John chapter 14. San Juan 14, 6. I'm sorry, John chapter 14, 6. Escuche lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Déjeme leer el 5 y luego el 6. I'm going to read verse 5 and then 6. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mire lo que contesta el Señor. Ya no lo que dijo Juan, lo que dijo nadie, sino en la declaración de él mismo. Verso 6, 14, 6 de Juan. Jesús le dijo, léanlo en voz alta. John chapter 14, starting with verse 5. Thomas said to him, Lord, we do not know where you're going. How can we know the way? Verse 6, Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida. and I'm life. El Señor no miente, hermanos. The Lord does not lie. El Señor con esa declaración no quería jugar con nuestros pensamientos. The Lord, with that declaration, He wasn't playing with our thoughts. Con esta declaración Él nos está diciendo quién es Él en With realidad. this declaration, He's telling us who He really is. Cuando dijo yo soy el camino When He said, I am the way, para llegar al Padre, no hay otro camino, hermano. there's no other way. Solamente a través de Jesús. Only through Jesus. Él es la verdad. He is the truth. No es una de las There's verdades, not one truth, como dicen algunas religiones. lots of religions say. Él dijo yo soy la verdad. He said, I am the truth. Solamente hay una. There's only one truth. Y Él dijo yo soy la And He verdad. said, I am the truth. Y yo soy la vida. And He said, I am the life. Para tener vida espiritual To have a spiritual life, necesitamos la vida que el Señor nos da. we need the life that Jesus gives. No está hablando de la vida física, He's ¿no? not talking about physical life. Esa es temporal. That's temporary. Esa es existencia por tanto tiempo. That has only exists for a certain time. Pero la vida que nos da el Señor es vida eterna, But the ¿no? life that Jesus gives us is eternal. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. And He said, I am the way, the truth, and the life. La iglesia tenemos que tener estas verdades dentro de nuestro The church corazón. has to have this truth in our hearts. Que usted y yo cada día tengamos esa convicción. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gloria a Dios. That you and I have this conviction every day. He is the way, He is the truth, and He is the life. Y cuando está esa convicción pueda venir o viene todo lo que pueda venir contrario. And when that conviction, when we have that conviction, anything can come against us. Pero dijo el apóstol, yo sé a quién he creído. But the apostle said, I know I have who I have believed in.
Dios quiere ese tipo de iglesia, ¿no? That's the church that Jesus wants. Que tenga la convicción. That has the conviction. Si alguien le pregunta, If someone asks you, ¿por qué crees en Jesús? why do you believe in Jesus? Diga, por esto, por esto, por esto. Because of, you can say because of this and this and this. No diga que es porque le heredaron sus padres. Don't say it's something that you inherited from your parents. No diga que es porque alguien le influyó a usted. Don't say it's because somebody influenced you. Es porque usted sabe que el Señor es el camino único, la verdad única y la vida única. Because you know He is the way, the only truth, and the only life. Y creemos lo que Él dijo. And we believe what He said. Si Él dijo yo soy, entonces Él es. And He said, I am that, and then it's who He is. Caminemos con esa convicción. Let's walk with that conviction. Nuestra fe puede ser bombardeada de muchas maneras, Our faith can be bombarded in a lot of ways, pero el creyente tiene esa convicción. but the believer has that conviction. Para ustedes, ¿quién soy yo? But for you, who am I? Estudiaba la manera como murieron los apóstoles, I was studying how the apostles died, cómo dieron su vida, how they gave their lives, cómo fueron mártires. how they were martyrs. Desde el punto de vista de lo lógico, From the logical point of view, no se entiende. it's not understandable. ¿Por qué fueron capaces de poner su cuerpo para que los degollaran? Why did they give their bodies so that it would be cut up? ¿Por qué fueron capaces de ser martirizados, Why were they capable of being martyrs? de ser rociados con gas, con petróleo y perderle estando ellos vivos? To have gas or oil put on them and then they're burned alive. ¿Qué les pasaba en su mente? What was going through their mind? ¿Por qué Esteban, cuando está ahí siendo apedreado, Why Stephen, when he's being stoned, él pudiera haber dicho, yo no quiero problemas? he could have said, I don't want any problems. Si yo voy a predicar y me van a matar, olvídense, yo no If I'm quiero going to eso. preach and they're going to stone me, forget it. I don't want that. En ocasiones Dios nos llama a algo, hermano, Sometimes God calls us to do something, y vemos el precio que hay que pagar and we see the price y that has to be decimos, mejor paid, siempre no. and we say, oh, never mind, Lord. Es mucho sacrificio, It's too much of a sacrifice. es mucho esfuerzo, It's too much effort. y muchas veces no tenemos la capacidad, And many times we don't have the capability, o no tenemos el deseo. or we don't have the desire. Estos hombres dieron todo, la pregunta es ¿por qué? And this man gave everything. The question is why? Porque sabían que Él era el camino, la verdad y la vida. Because they knew He was the way, the truth, and the life. En San Juan 10:10, escuchen lo que dice. John 10:11, listen what it says. Cuando vamos a San Juan en el capítulo 10 We go to John chapter 10 y el verso 11, and verse 11. qué hermosas las palabras. What beautiful words. Y Él está diciendo de Él mismo. And He's talking about Himself. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Cuando hay un buen pastor, hermanos, When there's a good hablando en shepherd. lo terrenal, Talking earthly. las ovejas caminan seguras. The sheep will walk with confidence. Las ovejas, quizá hay mucho significado porque el Señor nos llama a sus ovejas. Maybe there's a lot of significance why the Lord calls us the sheep. Pero uno de los animales más nobles, hermanos, But it's son one las of the- ovejas. but it's one of the most meek animals, the sheep. Usted puede agarrar una oveja y se la roba rápido. You can get a sheep and steal it fast. No hacen ruido, They don't make any noise. no se defienden. They don't defend themselves. Es unos animales más nobles. It's one of the most meek animals. Pero cuando esa oveja sabe que su pastor hay el sustento, hay la guianza, hay todo, como dijo Salmo 23. But when the sheep knows that in that shepherd is guidance, is protection, like Psalm 23 says. Cuando dijo algo que creo que para hoy en día es importante. Something that I think is very important today. Cuando dijo Jehová es mi pastor When he said, the Lord is my shepherd, y nada me faltará. I shall have no need. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesus said, I am the good shepherd.
Y el buen pastor su vida da por las ovejas. And the good shepherd lays down his life for the sheep. Iglesia, Él es nuestro pastor. Church, he is our shepherd. El pastor, el fundamento, la esencia, lo vital de la iglesia, hermanos. The shepherd, the essential, everything for the church. La base fundamental es que la iglesia tiene un pastor y ese pastor se llama Jesucristo. The base, the foundational base is that we have a shepherd and his name is Jesus Christ. No es una persona cualquiera, He's not any person. no es una ideología He's not cualquiera. an ideology. El pastor de la iglesia de Jesucristo se llama Jesús de Nazaret. The shepherd of the church of Christ is named Jesus Christ. Y él hizo esa declaración que él es el buen pastor. And he made this Dale gloria al Señor porque él es el pastor de la He's the iglesia. good shepherd of the church. Él fue el que pagó el precio. He's the one that paid the price. Es el que fue a la cruz del He's the Calvario. one that went to Calvary. Y dice que compró nuestra salvación a través de su sangre. And it says he paid the price through his blood. No fuimos comprados con precio terrenal. We were not paid for it. Dice la palabra, sino con la sangre de But through Jesucristo. the blood of Jesus Christ. El buen pastor dio su vida por The nosotros. good shepherd gave his life for us. Tenemos que seguir con esta We have seguridad. to continue with that La assurance. iglesia hoy en día en el universo se está debilitando por falta de convicciones. The church around the universe is becoming weak because of lack of convictions. Pero la iglesia tiene que volver a estas verdades fundamentales. But the church has to return to the fundamental truths. San Juan 8:12, escuche lo que dice. John chapter 8, verse 12. El Señor haciendo declaraciones de Él mismo, que usted y yo, hermanos, a esas declaraciones decimos amén, amén, amén. The Lord making declarations about himself that we say, yeah, amen, amen, amen. Otra vez Jesús les habló diciendo, Once again, Jesus spoke to them saying, yo soy la luz del mundo. Wow, hermanos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. John chapter 8, verse 12. Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Hoy en día la gente está buscando soluciones Today, the world is looking for solutions. y quiere respuestas a sus inquietudes, And they want answers to what bothers them. porque quiere vivir tranquilo, Because they want to live tranquil. quiere vivir seguro, They want to live assured. quiere tomar decisiones correctas. They want to take good decisions. Y se preguntan cuál será la mejor forma, And they ask, what is the best way to do it? cuál será la respuesta correcta. What is the correct answer? La gente busca por soluciones The people are looking for solutions para sentirse seguro, to feel secure, para sentirse confiado. to feel confident. Y muchas veces lo que encuentran los defrauda. And many times what they find it turns out to not be true. Pero cuando nos damos cuenta que Jesús es la luz del mundo, But when we see that Jesus is the light of the world, esa luz nos va a ayudar para el transcurso. that light is going to help us in the way. Primeramente va a perdonar nuestros First of pecados. all, it's going to forgive our sins. Nos va a guiar en este vivir. It's going to guide us in this life. Nos va a dar fortaleza en los momentos It's going to give us difíciles. strength in our difficult times. Cuando no sabemos qué hacer, When we don't know what to do, sabemos quién es la luz que nos puede guiar. we know who is the light that can guide us. La gente busca respuestas People look for answers, y muchos encuentran respuestas and equivocadas. many find wrong answers. Para disfrutar esta vida hay que darle gozo a la vida. To enjoy this life, you got to do what you want, Y esa es su solución. and that's their solution. Después se dan cuenta que no era nada agradable, And then they find out that it wasn't peace, que el final fue desastroso. that the end was disastrous. ¿Qué buscaba? Buscaba una paz, What were they looking for? They were looking for peace. buscaba seguridad, They were looking for security. buscaba sentirse bien, They wanted to feel good, pero buscó las formas o los caminos but equivocados. they went the wrong way. Cuando el Señor Jesús, hermanos, es When la the luz Lord del mundo. Jesus is the light of the world. Quiero leer un verso más. I'll San read Juan another 11, scripture. 25. John chapter 6, San Juan 11, verso John 11, 25. verse 25. Y luego aplicamos y ya terminamos.
And we're going to apply it and we're going to finish. San Juan 11:25. John 11:25. Escuche lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Déjeme leer el 24. I'm going to start with verse 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, John chapter 11, starting with verse 24. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. yo creo que a usted le pasa como le puede pasar a cualquiera. I think something can happen to you, to anyone. Que enfrentamos momentos que no entendemos. We face things we don't understand. Y decimos, ¿cuándo se irá a acabar todo esto? And we say, when is this going to end? Y parece que el mundo va de mal en peor. And it seems like the world's going from bad to worse. Parece que en vez de llegar soluciones, se vienen más circunstancias difíciles. Instead of getting to solutions, it's getting worse. Parece que no hay respuesta a todo lo que está pasando. And it seems like there's no answer to everything that's happening. Y podemos entender humanamente hablando. And we can understand this speaking as humans. Pero, y no es simplemente decir, And it's not something that is just said. todo lo temporal, hermano, Everything que that's pasamos aquí en temporal la tierra, that we go through in this earth un día se va a terminar. will end one day. Un día va a llegar a su fin. One day it's going to end. Y después, cuando llegue todo a su fin, And when everything comes to an end, el Señor quiere que recordemos the Lord wants us to remember que Él es la resurrección y la vida. that He is the resurrection and the life. Y también que tengamos esta seguridad, And He wants us to have the assurance que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. that he who believes in Him, though he die, he will rise. Llegará ese momento, hermanos, This moment will come donde Él nos dará esa bienvenida. when He will give us welcome. Pero aun cuando este cuerpo físico esté muerto, But even when this body dies, si permanecemos fieles, it will remain faithful. aunque este cuerpo físico esté muerto, Even though this physical body dies, el cuerpo espiritual estará vivo. the spiritual body will be alive. Y dice, aunque esté muerto, vivirá. And it says, even though I die, I will be alive. Llegará ese momento, amén, sí va a llegar. Is that day going to come? Yes, it's going to happen. Amen. Lo que la iglesia y el cuerpo de Cristo, hermano, necesitamos saber. What the church, the body of Christ, needs to know. Que Jesucristo es la roca firme. Jesus is the strong rock, the firm rock. Cuando terminó de hablar allá en el Monte de los Olivos, When he finished speaking there on the Mount of Olives, dijo algo importante al Señor Jesús. Jesus said something very important. Dijo, si ustedes ponen en práctica lo que escucharon, He said, if you practice or put into practice what you've listened to, you heard. lo voy a comparar como aquella persona que hizo su casa sobre la roca. I'm going to compare it to the man who built his house on the rock. Que vinieron tempestades, vinieron vientos fuertes, That storms and strong winds came, pero su casa no cayó. but his house did not fall. No era por la fortaleza de la casa, It wasn't because the house was strong. no era por lo especial del material de la casa. It wasn't because of the special material used on the El house. secreto era porque estaba en la roca The secret was because it was on the rock. y Cristo es nuestra roca. And Jesus is that rock. Pueden mirar esa imagen. You can see that image. Jesucristo es nuestra roca, Jesus is our rock, nuestro fundamento. our foundation. En una ocasión el apóstol dijo, yo sé a quién he creído. One occasion the apostle said, I know whom I have believed in. Como dijo, va a llegar el momento final
Job said that the end is going to come. Pero aún del polvo me va a levantar. But even from the dust, he's going to raise me. El fin, hermanos, de todo este mensaje Of this message es que tengamos nuestro fundamento fuerte. is for us to have a strong foundation. Y no es cuestión solamente de doctrina, And it's not just a doctrine, es cuestión de experiencia personal. it's of having a personal experience. Para ti, ¿quién es el Señor? For you, who is the Lord Jesus? Para mí, ¿quién es el Señor? For me, who is the Lord Jesus? ¿Es alguien solamente que tengo que predicar cada Is it domingo something de I have él? to preach about every Sunday? ¿Es alguien que, un personaje que tengo que hablar y enseñarle a él? Is it a person I just need to teach about him? ¿O es el fundamento de mí? Or is he the foundation of my life? Tenemos que saber estas verdades We need to know this truth para caminar con convicciones so we can walk in conviction. y que no nos aparte cualquier cosa ni cualquier situación. And so that not anything that comes against us will make us separate from the Lord. Permanezca fiel, Continue to be faithful. porque su fundamento vive y su fundamento es Jesús. Because your foundation is alive and it is Jesus. Cierre sus ojos. Close your eyes, please. Bow your heads. Aleluya, te adoramos. Gracias.